seguir con nosotros. Estamos tratando el tema de las migrañas con la doctora Frisancho, quien es neuróloga de las clínicas Maison de Santé, y el doctor Hugo Garay, también miembro del staff de médicos de las clínicas Maison de Santé. Habíamos señalado en los segmentos anteriores que la migraña es un problema crónico, es decir, es muy difícil, o en general, se acepta que la migraña, una vez que la persona pues lo comience a padecer, probablemente lo acompañe por el resto de su vida con periodos donde aparezca con más frecuencia, desaparezca y vuelva a reaparecer. La tarea del médico, entonces, en este momento de nuestro conocimiento, es el de brindarle la mayor información, orientarlo para que usted se eduque sobre cómo controlar este problema, disminuir su frecuencia, y para ello hemos dado una serie de recomendaciones que las vamos a reiterar, así como agregar la parte del tratamiento con medicamentos que felizmente existe y que el médico puede utilizar de acuerdo al criterio específico que se establece en la consulta médica correspondiente. Bien, luego de los aspectos, digamos, de disciplina e higiene personal que debe seguir el paciente, ¿con qué armamentario de medicamentos contamos en este momento para ayudar a controlar este problema, doctora? Va a depender mucho de la periodicidad con que se presentan las crisis. Si tenemos un paciente que nos consulta porque tiene crisis cada 2 meses, o puede ser 4 o 5 veces al año, no es lógico tenerlo con medicación preventiva para prevenir los episodios todos los días. Pero si tenemos un paciente que ya las crisis empiezan a afectar su vida porque pueden durar 1 o 2 días y pueden presentarse a la semana una vez, estamos hablando de 4 veces al mes, eso ya afecta la vida del paciente. En este caso ya podemos dar medicamentos para prevenir ese gatillo del que hemos hablado, ¿no? Para eso contamos con diversos medicamentos. Hay algunos medicamentos que se usan también en epilepsia y que son útiles en este tipo de pacientes. También contamos con algunos bloqueadores de canales de calcio, los están mencionados en la fisiopatología, porque estos canales de calcio hacen que ingrese el calcio y se produzca cambios en vasoconstricción y en vasodilatación que pueden desencadenar. Entonces, al controlar esto, también podríamos de algún modo evitar que se desencadene la crisis. Y también tenemos otro tipo de medicamentos que suelen ir, asociaciones de uno u otro tipo de medicamentos que suelen ir bien con el paciente, no suele ocasionar molestias y que en muchos casos ha dado muy buenos resultados. Sin ninguna molestia, el objetivo es disminuir las crisis y hacer que estas crisis, cuando vienen, sean de menor intensidad. Lo hemos logrado, ¿sí? Tenemos muchos pacientes que de pronto tomaban los antimigrañosos todos los días, o era muy frecuente, que no es aconsejable hacerlo. Por favor, cuando un paciente es un migrañoso que tiene crisis muy frecuentes, debe recurrir a la consulta porque existen medicamentos para prevenir y evitar el consumo excesivo. Recordemos que estos antimigrañosos están hechos básicamente a base de cafeína, ergotamina, y esas sustancias son vasoconstrictores potentes y podrían desencadenar también algunos problemas, en algunos casos graves. Muy bien. Aparentemente, entonces, en el momento actual contamos con una serie de medicamentos preventivos y otro grupo de medicamentos que resuelven o atacan la crisis del momento. Pero, como es un problema crónico el tema de la migraña, existe y de hecho sucede la posibilidad que un migrañoso padezca de otras condiciones médicas. Hay algunas situaciones médicas también crónicas, como, por mencionarlo, hipertensión arterial o diabetes, que tienen algún impacto en la generación de episodios de migraña, o que el médico debe cuidar, o que el paciente debe informar a su médico antes de usar los medicamentos, o para manejar estos problemas también en concordancia con el manejo de la migraña. ¿Qué nos puede decir, doctor Garay? Sí, existen grupos de migrañosos donde existe comorbilidad, donde aparte de ser migrañosos comparten su organismo con otras dolencias.
Hay diabéticos migrañosos, donde están consumiendo hipoglicemiantes orales. Algunos hipoglicemiantes orales pueden exacerbar también las crisis. Se recomienda en estos pacientes que consulten con su endocrinólogo si es que se sigue incrementando se sigue acortando el intervalo de crisis a pesar del tratamiento preventivo, y ver la posibilidad si se puede modificar o no la terapia con hipoglicemiantes orales, si se considera obviamente relevante. Pacientes hipertensos, coronarios, donde también en ellos hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el uso de medicamentos ergotamínicos, triptanes, porque pueden producirse vasoespasmos a nivel coronario y agravar más su dolencia cardíaca. Siempre es importante, como en toda enfermedad, cuando se va a administrar un medicamento, ver si existe comorbilidad, si existe de manera concomitante el consumo de otros fármacos que pueden o exacerbar la enfermedad que tratamos nosotros como neurólogos, o se van a oponer a la medicación que utilizamos nosotros, o de pronto nuestra medicación va a aumentar más la morbilidad en estos pacientes. Hay que hacer un buen balance médico, un buen balance terapéutico, y obviamente indicar lo adecuado para el paciente sin agravar sus otras dolencias. De pronto, pacientes con problemas hepáticos, la doctora Frisancho mencionó, por ejemplo, los anticonvulsivantes, dentro de ellos el ácido valproico. De pronto un migrañoso, por tener una dolencia hepática, no va a poder utilizar ácido valproico. Un paciente con problemas de ritmo cardíaco, con tendencia a tener bradicardia, no va a poder utilizar beta bloqueadores. Pacientes con cierta tendencia a hacer cuadros extrapiramidales o parkinsonismo, de pronto no podrán utilizar calcio antagonistas. Obviamente esto se puede observar en pacientes de mayor edad, por generalmente pacientes de riesgo por arriba de los 30 o 40 años. En los pacientes jóvenes es mucho menos probable. Generalmente tratamos pacientes migrañosos sin alguna otra dolencia asociada, excepto el asma. Podemos tener pacientes jóvenes, migrañosos y asmáticos. Dentro de los preventivos tenemos los beta bloqueadores, como el propanolol, lo cual estaría contraindicado. En pocas palabras, hay que hacer un balance médico para poder elegir el medicamento adecuado para el paciente sin que pueda agravar alguna otra dolencia asociada, o que pueda involucrarse con otros medicamentos y producir mayor efecto adverso, ¿no? Definitivamente es así, y esto solo se puede definir en una consulta médica donde usted como paciente informe al médico, y el médico con esta información puede hacer el adecuado equilibrio o las consultas respectivas a otros colegas. Tenemos una llamada, ¿podemos escucharla? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, mire. Hace años tengo migraña, hace años atrás, y ahora tengo 23 años. He ido a muchos sitios y me han hecho electroencefalogramas, tomografías, pero no puedo con el dolor, es muy severo, es muy fuerte. Quisiera saber cómo puedo hacer para mejorar y si hay algún lugar en donde me puedan brindar ayuda. Gracias, buenas tardes. Gracias por la consulta. Bueno, las clínicas Mesón de Santé son uno de los lugares donde usted encontrará una respuesta a su problema de salud. Pero independientemente de la presencia del médico o de acudir a nuestras clínicas, es con el médico que usted debe manejar este tema. Doctora, en los casos complicados, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo enfocamos, en base a la pregunta que hemos recibido, el manejo y que no se confunda el episodio agudo con el manejo crónico preventivo? Le pregunto esto porque yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que estaban tomando, por ejemplo, aquellos medicamentos que sirven para el control de la crisis, pero con una prescripción como si fuera para el manejo de un problema a largo plazo, ¿no? Cada 8 horas, por ejemplo. Quisiera que, no sé si nos alcance el tiempo en este segmento o en el próximo, diferenciar y mencionar el grupo de tratamiento como tal de la crisis y el grupo de medicamentos que previenen las repeticiones de los episodios. Y obviamente algunos efectos indeseados que pueden servir de orientación o para que los pacientes, cuando acudan donde su médico, pregunten a sus pacientes, así como los efectos de los medicamentos que controlan crónicamente el número de casos. Quisiera que esto sea en el próximo segmento para que tenga una continuidad y no interrumpirla. Entonces vamos a pasar a un corte con unos mensajes que
las clínicas Maison de Santé ponen en sus pantallas. Mientras tanto, usted puede hacernos sus consultas, ya sea telefónicamente al número 251-8030 o 467-5500, o al correo electrónico, que es una opción muy viable también en estos días. La dirección aparece en sus pantallas. Regresamos, no se vayan, estamos en la hora médica de las clínicas Maison de Santé. Bienvenidos a su segmento Medicina Actual, aquí en las clínicas Maison de Santé. ¿Usted alguna vez ha padecido de un dolor súbito en el rostro de pocos segundos de duración, pero de una gran intensidad? Pues bien, tenga cuidado, esto puede ser neuralgia del trigémino. Esta enfermedad se caracteriza por un dolor súbito en cualquiera de las ramas del nervio trigémino, la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular. Conozcamos un poco más al respecto de este tema con el doctor Luis Ochoa, médico neurocirujano, especialista en el tratamiento de esta enfermedad. El dolor como síntoma en un paciente es una situación, si no bien, que puede traerle un estado muy grave al paciente, pero sí le crea una situación muy difícil en el plano físico y en el plano psicológico. Y este tipo de dolor facial, cuando llega a ser muy agudo, muy fuerte, se describe como la enfermedad del suicida, porque hay pacientes que se han hasta suicidado por un dolor en forma de corrientazo incontrolable. O sea que, como concepto, es un dolor facial que puede ser siempre va a ser en la cara, puede ser de una sola rama, o puede ser de 2 ramas, o coger las 3 ramas. De intensidad en forma de corrientazo, paroxística en forma de crisis, dura segundos, alterna con periodos de normalidad en el paciente y periodos de dolor, y se hace de difícil control, tanto desde el punto de vista de medicamentos, como también cuando se pasa ya al manejo quirúrgico del paciente. El tratamiento para esta enfermedad consiste en la introducción de un catéter a través de la mejilla. Este catéter tiene un balón inflable en la punta, se introduce el catéter, se ubica el ganglio de Gasser, este balón se infla y comprime el ganglio y como resultado tenemos el alivio inmediato del dolor. Conozcamos un poco más al respecto de esta nueva técnica aplicada por el doctor Luis Ochoa aquí en las clínicas Maison de Santé. Sí, ahí en pantalla ustedes pueden ver el paciente bajo anestesia general, ya que esta cirugía hay que hacerla con anestesia general para tener un control de los cambios hemodinámicos que puede tener el paciente por la estimulación del ganglio de Gasser durante la punción. Ven en pantalla un estudio dinámico para guiar el trocar de punción que se introduce dentro de la cavidad craneana en una forma percutánea, siguiendo una serie de trayectorias y cumpliendo con rigor las mediciones anatómicas necesarias. Se introduce por dentro de ese trocar el balón de Fogarty, el estudio radiológico, se infla con una jeringuilla por el cirujano y se mantiene la compresión con un promedio entre 1 minuto 15 segundos y puede hacerse hasta 2 minutos de compresión. Y luego, pues, cuando ya el anestesista le avisa al cirujano que ya se cumplió el tiempo de compresión, se desinfla, se retira y generalmente el promedio de esta cirugía va a ser de entre 15 minutos y media hora. Y por tanto el paciente, cuando despierta, está con alivio del dolor y sin ninguna marca ni secuela de su operación. Como hemos podido apreciar, esta técnica es bastante sencilla, dura en promedio 20 minutos y como resultado principal tiene el alivio inmediato del dolor. En las clínicas Maison de Santé contamos con la más alta tecnología, siempre a beneficio de usted y el de toda su familia. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Hasta luego.